Saludos. Hoy vamos a analizar una especie de actualización de software para la Constitución colombiana. Una que no requirió una reforma formal, sino que se fue instalando poco a poco a través de la jurisprudencia, el bloque de constitucionalidad. Suena técnico, lo sé, pero en la práctica es una de las herramientas jurídicas más potentes que existen en el país. La idea es que le saquemos todo el jugo a un ensayón muy denso que nos ha llegado, pensado para juristas, que desmenuza este concepto. Nuestro objetivo es dejar claro qué es el bloque, cómo funciona y sobre todo por qué es un cambio de paradigma para cualquiera que se dedique al derecho en Colombia. Ya sea desde la defensa de derechos humanos hasta el asesoramiento a una gran empresa. Exacto. La metáfora de la actualización de software es perfecta. Pasamos de un sistema operativo cerrado, el texto de la Constitución y ya, a lo que el material llama un sistema ampliado de referencia. Es como una expansión. Es como si de repente tu ordenador pudiera conectarse a una nube global de estándares y principios para funcionar mejor. Y para un jurista no entender esto es como intentar programar hoy con un manual de los años 90. Te quedas fuera de juego, vamos. Vale, pues vamos al código fuente. Aquí lo primero que me choca es que la expresión bloque de constitucionalidad no está escrita como tal en la Constitución colombiana de 1991. Si no está ahí, ¿de dónde sale esta idea tan potente? Es una construcción de la Corte Constitucional, un trabajo de ingeniería jurídica. Se inspiraron en la doctrina francesa del bloc de constitutionnalité, pero lo adaptaron completamente. O sea que no es un corta y pega. Para nada. La Corte no se lo inventó de la nada. Encontró, por así decirlo, los puertos de conexión dentro de la propia Constitución para instalar esta actualización. ¿Y cuáles son esos puertos? Son 4 artículos que actúan como pilares. El artículo 4, que dice que la Constitución es la norma suprema. El básico. El artículo 94, que es una puerta abierta a derechos que no están escritos pero que se consideran inherentes al ser humano. El 214, que blinda un núcleo duro de derechos que ni siquiera en un estado de guerra se pueden tocar. Vale. Y el más importante de todos, la joya de la corona, el artículo 93. ¿Qué tiene de especial ese artículo? El 93 es la clave. Dice 2 cosas revolucionarias. Primero, que los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y que reconocen derechos que no se pueden suspender en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. O sea que se ponen al mismo nivel que la Constitución. O incluso por encima en ciertos aspectos. Y segundo, que todos los derechos y deberes de la Constitución deben interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos. Ah, eso es muy potente. Básicamente le dice a todo el sistema jurídico: a partir de ahora tienen que leer la Constitución con unas gafas internacionales puestas. Entendido. Entonces la Corte coge estos artículos y dice, un momento, la Constitución no acaba donde termina el texto. ¿Hay más? Justo. Y esos tratados de derechos humanos pasan a formar parte del mismo manual de instrucciones. Precisamente. Y las implicaciones son enormes. Para empezar, la Corte ya no solo compara una ley nueva con la Constitución, sino con un catálogo mucho más amplio. Claro. Y obliga a cualquier juez del país, por pequeño que sea el municipio, a tener en cuenta lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Se rompe esa vieja muralla entre el derecho de dentro y el de fuera. Para que esto no sea tan abstracto, vamos a usar un caso práctico. Imaginemos que se aprueba una nueva ley que facilita la explotación minera en una zona donde hay una comunidad indígena. Antes del bloque, un abogado de esa comunidad miraría la Constitución y poco más. ¿Cómo cambia el tablero de juego con esta herramienta? Cambia por completo. Con el bloque, ese abogado ya no solo mira la Constitución colombiana, inmediatamente pone sobre la mesa, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Ah, claro. Un tratado internacional que Colombia ratificó y que, gracias al artículo 93, forma parte de este sistema ampliado. Y ese convenio establece con mucho detalle el derecho a la consulta previa, libre e informada. De acuerdo. Entonces ya tenemos más munición. Pero el ensayo que analizamos complica un poco la cosa, porque habla de 2 niveles dentro del bloque. Uno en sentido estricto y otro en sentido lato. ¿Qué significa esto? Es una distinción crucial para la estrategia legal. Imagina el bloque como una fortaleza. El bloque, en sentido estricto, es el núcleo de esa fortaleza, el muro principal. El corazón del sistema, digamos. Exacto. Aquí están las normas que tienen exactamente el mismo rango y la misma fuerza que un artículo de la Constitución. Son intocables.
¿Y qué metemos en ese núcleo duro? Principalmente esos tratados de derechos humanos que mencionaba el artículo 93, los que reconocen derechos que no se pueden suspender ni en estados de excepción. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura. Esos. También se incluyen aquí normas fundamentales del derecho internacional humanitario, que rigen en conflictos armados. Si una ley choca directamente contra este muro, se cae. Es declarada inconstitucional, sin más. Vale, volviendo a nuestro caso de la mina. Si la nueva ley minera, por ejemplo, permitiera el desplazamiento forzoso de la comunidad, lo que viola derechos fundamentales protegidos por tratados de ese núcleo duro. Sí, el abogado de la comunidad podría pedir que se declare la inexequibilidad de toda la ley. Argumentaría que choca contra el bloque en sentido estricto, que es tan vinculante como la propia Constitución. Es el argumento más potente que se puede esgrimir. Entendido. El núcleo duro. Y el otro nivel, el sentido lato. El bloque en sentido lato serían las murallas exteriores de la fortaleza. No tienen el mismo rango que la Constitución, pero son supralegales, están por encima de las leyes ordinarias. Vale. ¿Y ahí qué entra? Aquí metemos otros tratados de derechos humanos, leyes estatutarias que desarrollan derechos fundamentales, y aquí viene lo interesante, la jurisprudencia de tribunales internacionales como la Corte Interamericana. Ah, ¿la jurisprudencia también? Sí. E incluso incluimos instrumentos de soft law. Un momento. Soft law. Eso suena a que no es vinculante. No es vinculante en el sentido tradicional de un tratado, pero la Corte Constitucional lo usa como un criterio de interpretación muy potente. Por ejemplo, las reglas Mandela, que son los estándares mínimos de la ONU para el tratamiento de personas en prisión. O la Convención de Belém do Pará. ¿La de violencia contra la mujer? Esa misma, que es el principal tratado interamericano para prevenir y erradicarla. No tienen rango constitucional, pero un juez debe usarlas para entender cómo aplicar la ley de la forma más garantista posible. Entonces, con el caso de la mina, si la ley no permite el desplazamiento forzoso pero sí autoriza procedimientos que ignoran las costumbres de la comunidad, ¿ahí entraría el bloque lato? Exactamente. Quizá la ley no viole un derecho inderogable, pero el abogado podría argumentar que choca con la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana sobre el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. O con recomendaciones de la ONU, por ejemplo. Justo. En este caso no pedirías que se anule toda la ley, sino que se interprete de una manera que respete esos estándares. Define cómo se debe aplicar la ley. Es un bisturí, no un mazo. Un momento. Entonces esto lo cambia todo para un litigante. Significa que tu arsenal de argumentos ya no se limita a la legislación colombiana. Puedes importar munición legal de un tribunal internacional o de un comité de la ONU. Es un cambio de juego total. Es pasar de jugar al ajedrez en un tablero normal a uno en 3 dimensiones. Y esto nos lleva directamente a las funciones prácticas del bloque, ¿no? Que no es solo un adorno teórico. ¿Para nada? Vale, pues vamos a ello. La primera función parece la más obvia. Es el metro con el que se mide si una ley es constitucional o no. Sí, es el parámetro de control de constitucionalidad. Pero es un metro que se ha alargado muchísimo. Antes medía 1 metro, el texto de la Constitución. Ahora mide 20, porque incluye todos estos estándares. Claro. Esto le pone las cosas muy difíciles al legislador. Ya no puede aprobar una ley que, por ejemplo, rebaje las garantías del debido proceso, porque chocaría con el Pacto de San José que está en el bloque. O sea que las manos del Congreso están en cierto modo atadas por tratados que se firmaron hace décadas. Eso tiene que ser una fuente de fricción política constante. Y lo es, pero nos lleva directamente a la segunda función, que es fascinante. El control de convencionalidad interno. ¿Y eso qué es? En Bogotá, cualquier juez en cualquier rincón del país tiene la obligación de asegurarse de que sus decisiones y las leyes que aplica son compatibles con esos tratados de derechos humanos. Se convierten en una especie de guardianes de los tratados. Exacto, en guardianes de los compromisos internacionales del Estado. La tercera función que mencionas es la de dar contenido a derechos que suenan muy bien, pero son un poco vagos, como dignidad humana. Es la función hermenéutica o interpretativa. Dignidad humana es un principio precioso, pero ¿qué significa en la práctica para una persona trans en una cárcel? ¿O para un niño migrante no acompañado? Claro, hay que bajarlo a tierra. El bloque permite densificar ese concepto, llenarlo de contenido con estándares internacionales muy concretos sobre los derechos de cada uno de esos colectivos. Da carne y hueso a principios que, de otro modo, podrían ser demasiado abstractos.
Y el ensayo cierra con una cuarta función, que parece una especie de regla de oro. Es el principio pro persona. Es muy sencillo y muy potente. Si sobre un mismo asunto hay varias normas o interpretaciones posibles, una en el Código Penal, otra en la Constitución y otra en un tratado internacional, la autoridad está obligada a elegir la que más favoreza. La que más proteja a la persona. La que más proteja sus derechos, sí. El bloque te da un menú de opciones y este principio te obliga a escoger siempre el plato más nutritivo, por así decirlo. Es una palanca para subir los estándares, nunca para bajarlos. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se ve en el día a día de un despacho de abogados o de una entidad pública? Rediseña la arquitectura de un argumento legal. Antes, una demanda era artículo X de la ley viola artículo Y de la Constitución. Sencillo. Ahora es, esta norma viola la Constitución, leída a la luz del Tratado Z, interpretado por la Corte Internacional W, y además contradice los estándares del Comité B. Mucho más complejo, pero me imagino que mucho más sólido. Inmensamente más sólido. Recuerdo un caso al principio de mi carrera en el que todos nos centrábamos exclusivamente en el Código Penal. Hoy sería impensable no empezar por revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esa es la medida del cambio del que hablamos. Ha pasado de ser una herramienta de nicho a ser el punto de partida. Totalmente. Y para una autoridad pública, para un ministerio que redacta un decreto, por ejemplo, esto debe ser una pesadilla o una bendición según se mire. Es una cuestión de gestión de riesgos, sin duda. Un funcionario que firma un acto administrativo sin hacer este chequeo de compatibilidad con el bloque está cometiendo una imprudencia. Se la juega. Se expone a que una corte anule su decisión, a sanciones disciplinarias y, en el peor de los casos, a que su firma acabe generando responsabilidad internacional para el Estado colombiano. Y la otra cara de la moneda. Por contra, si motivas tu decisión diciendo «actúo de esta forma porque así lo exigen los estándares internacionales X e Y», estás blindando tu acto jurídicamente. Es compliance constitucional en estado puro. El ensayo destaca algunas áreas donde este impacto ha sido casi sísmico. Desde luego. En derecho penal, ha transformado la protección del debido proceso y la dignidad de las personas presas. En justicia transicional, ha sido el pilar para impedir amnistías a crímenes de lesa humanidad. Asegurando los derechos de las víctimas. Exacto, a la verdad y la reparación. Y ha sido absolutamente clave para dar contenido a derechos de colectivos específicos. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, la lucha contra la violencia de género gracias a la ya mencionada Convención de Belén do Pará para las mujeres. Y también la población LGBTIQ+. Y el combate a la discriminación de la población LGBTIQ+, por supuesto. Una herramienta con tanto poder tiene que generar controversia. No puede ser todo tan armónico. El ensayo aborda algunas de estas tensiones. La crítica más recurrente, y es un debate muy profundo, es la de la soberanía nacional y el llamado gobierno de los jueces. Ah, el clásico. Hay un sector que argumenta que al integrar normas y decisiones de fuera se está cediendo la capacidad de decisión del legislador, que es el que ha sido elegido democráticamente. Entiendo la lógica, pero esto suena a que los jueces de las altas cortes tienen un poder casi ilimitado. ¿No se corre el riesgo de que importen la ideología de moda de un comité de Ginebra por encima de la voluntad popular expresada en el Parlamento? Es el meollo del debate. El contraargumento que presenta la fuente es que la soberanía en un Estado de Derecho moderno no es absoluta. Ya está limitada por algo mucho más fundamental: la dignidad humana y los derechos que emanan de ella. O sea que el Estado ya se autolimitó al firmar los tratados. Desde esta perspectiva, el bloque no es una cesión de soberanía, sino un mecanismo de autocontrol que el propio Estado aceptó al ratificar esos tratados. Es una forma de decir, nos comprometemos a respetar estas reglas de juego universales para no caer en la tiranía de las mayorías. Aparte de este debate casi filosófico, me pregunto si esto no crea una justicia de dos velocidades. Un gran bufete con un departamento de Derecho Internacional puede usar esta herramienta de forma letal. Pero ¿qué pasa con un abogado de oficio en una zona rural? Se queda fuera de juego. Exacto. Has puesto el dedo en una de las mayores llagas. Es cierto, manejar el bloque con soltura exige una especialización y un acceso a bases de datos y jurisprudencia internacional que no todo el mundo tiene. Crea una brecha. Genera una brecha de conocimiento y de recursos que puede crear una desigualdad en el acceso a la justicia. Otro desafío enorme es mantener la coherencia. A veces, la Corte Constitucional colombiana interpreta un derecho de una forma y la Corte Interamericana lo hace de otra forma ligeramente distinta. Y gestionar ese diálogo no debe ser fácil. Es uno de los grandes retos, desde luego.
Entonces, para ir cerrando, el bloque de constitucionalidad no es solo una teoría jurídica, es el motor de un sistema que ya no es puramente nacional, sino que está en diálogo constante con el mundo. Exacto. Es la columna vertebral de lo que el ensayo llama un derecho multinivel. Para un jurista del siglo XXI en Colombia, entender y dominar el bloque ya no es una opción, es una necesidad. Es una herramienta fundamental de trabajo. Es la diferencia entre tener una visión plana del derecho y una en 3 dimensiones, donde lo nacional, lo internacional y lo jurisprudencial se cruzan constantemente. Como dice el texto, es la firma del jurista contemporáneo. Y el ensayo termina con una mirada al futuro, conectando todo esto con la inteligencia artificial y los derechos digitales. Sí, y nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que es bastante provocadora. A medida que la tecnología, como la inteligencia artificial, cree nuevas amenazas para nuestros derechos, privacidad, no discriminación, libertad de expresión, que no estaban previstas en la Constitución de 1991, Que son muchas. ¿será este bloque de constitucionalidad el mecanismo más ágil y eficaz para protegernos? Es una buena pregunta. Veremos a los jueces colombianos importando estándares internacionales sobre ética en la IA o protección de datos a través del bloque, definiendo el alcance de nuestros derechos digitales mucho antes de que los parlamentos, que suelen ser más lentos, consigan legislar al respecto. El debate está servido.